Bueno, lo primero es muy nacional, tiene que ver con lo que ya se visualizaba desde la semana pasada en conexión con los anuncios que adelantaba el propio organismo rector electoral, en este caso el CNE. Pues oficialmente la primera elección de varias que se van a realizar este año 2025, la primera elección será el 27 de abril, domingo 27 de abril. Así lo comunicaba el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. En este sentido dijo que están convocadas elecciones para escoger diputados a la Asamblea Nacional, cuyo periodo se vence. También se vencen los periodos de gobernadores y diputados a los consejos legislativos regionales. Entonces convergen estas dos elecciones, la escogencia de diputados a la Asamblea Nacional, la escogencia de gobernadores y la escogencia de diputados a las legislaturas regionales. En ese sentido, bueno, ya algunos partidos políticos han ofrecido su punto de vista. El partido del gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha dicho que ya está preparándose. Incluso hay una convocatoria hecha hace unos 2 o 3 días atrás por el propio Maduro para que se organicen para la escogencia de los candidatos y candidatas que irán en las listas para participar en la Asamblea Nacional y para participar en los consejos legislativos regionales y desde luego la escogencia del gobernador en cada una de las jurisdicciones. También la oposición allí pues se separa, ¿no?, en cuanto a lo que es este proceso electoral convocado por el Consejo Nacional, por el organismo rector. La oposición que participa en la Asamblea Nacional desde hace tiempo y que tiene legisladores allí escogidos por el voto popular, ratifica su compromiso de participar en todos los comicios. La otra oposición, disidente, considera que por los hechos y el episodio registrado el 28 de julio, pues no puede ni tiene la intención de involucrarse ni participar, cuestiona lo que fue el episodio del 28 de julio, cuestiona al organismo rector y cuestiona entonces el proceso como tal. Entonces no participará. Y algunos dirigentes políticos en lo nacional y lo internacional, algunos que están en el exilio, pues han dicho que no se van a involucrar en esta nueva dinámica que oficializa ayer el Consejo Nacional Electoral. Faltan otras elecciones en ese sentido. Falta la elección de alcaldes y consejos municipales, las consultas comunales que están de por medio por allí, y también una cita que ya no definida en fecha, pero que sí está en el propósito de la autoridad electoral por petición del Ejecutivo, para consultar pues a la sociedad venezolana si está de acuerdo con una reforma constitucional que está comenzando a trabajarse y que tiene a su cargo una comisión de pues establecerla y marcar las orientaciones fundamentales. Así que bueno, esto por lo pronto es lo que destaca en cuanto a procesos electorales. Vamos con el tema petrolero que hacía una mención muy ligera al principio. Pues resulta ser que el senador Dick Durbin, senador demócrata de los Estados Unidos, ha formalizado un proyecto de ley que presentará para su discusión y probable aprobación en su momento, si así se determina, para que no se le compre petróleo a Venezuela. Esto lo plantea él como una respuesta a la situación política venezolana y a su desacuerdo con lo que ha ocurrido pues meses atrás y primordialmente con lo registrado en la elección del 28 de julio. En ese sentido, su desacuerdo se expresa en este planteamiento que anunciaba ayer formalmente de proyecto de ley que habrá de discutirse para que entonces, bueno, no se compre petróleo venezolano. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo afectaría esto si se aprueba ese proyecto a las empresas estadounidenses que están trabajando en el área petrolera en el país, fundamentalmente a la empresa Chevron? Hay un lobby en Washington, uno que trabaja para que permanezca Chevron ante el Ejecutivo de los Estados Unidos, está trabajando dentro de esa línea. Otro a nivel del Congreso de los Estados Unidos que presenta su desacuerdo y está en contra de que continúe la actividad petrolera de las empresas estadounidenses en nuestro país. Eso evidentemente generaría una situación de impacto significativo en la dinámica económica venezolana.
Así que hay que estar muy atentos porque es la riqueza fundamental del país y la principal generadora de recursos. Así que bueno, al tanto en esta circunstancia porque esto puede ser delicado. No ha habido, hasta ahora, ¿no? Es posible que haya algún pronunciamiento en ese sentido de parte de las autoridades venezolanas o de la Autoridad Petrolera Nacional, pero por lo pronto hay un discreto silencio en este sentido. Vamos con el tema de Colombia y la situación tensa que se generó el fin de semana, el impasse diplomático que fue superado, como ayer mismo anunciábamos, ¿no?, en la apertura de la primera emisión de Noticiero de TV. Pues bien, ya está ahora, incluso deben haber ya retornado al país esos indocumentados que habían sido enviados por el gobierno de Trump en aviones militares. En ese sentido, incluso se generó una confusión si ellos habían tocado en Manaus, Brasil, o no. En fin, ahí hubo una especie de cortocircuito en las informaciones. No, lo de Manaus, Brasil, eran indocumentados brasileños que llegaban a Brasil, al parecer en las mismas condiciones indignas, que así fue calificado, que pretendían llevar a Colombia a indocumentados colombianos. Ayer Trump se refería al caso en una reunión que estuvo en su gran mansión de Mar-a-Lago. No fue en Mar-a-Lago, fue en el Donald Trump Tower, que queda en la ciudad de Doral. Pues bien, allí Trump, en una reunión con los integrantes, representantes en el Congreso del Partido Republicano, hablaba del episodio y en ese sentido decía que entre el grupo de personas que habían sido deportadas y que venían en los aviones militares de los Estados Unidos había criminales, había homicidas, había gente vinculada al narcotráfico. Bueno, es la forma como así lo calificó Donald Trump. También ayer el presidente Petro se refería también a los hechos, ¿no?, dentro de ese estilo que marca él utilizando la red social X. Entonces hizo algunas observaciones y algunas críticas a lo que fue la decisión del gobierno de los Estados Unidos, que al parecer había él aprobado en principio. Lo cierto es que se enviaron los aviones de los Estados Unidos, de Colombia, hacia los Estados Unidos, y entonces ya a esta hora pues deben haber llegado a territorio del vecino país los indocumentados, los ilegales que fueron deportados por el gobierno de Washington. La situación sigue siendo bastante delicada en ese sentido. Y bueno, Colombia, muchos no pensaban que iba a ser el primer punto de conflicto, porque ya había sido antes Panamá, de esta nueva gestión de Trump, pero el primer punto de conflicto serio, porque el otro ha sido hasta ahora retórica, lo del Canal de Panamá. Es factible que en los próximos días haya una visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, a Panamá, por cierto, porque va por una gira que va a realizar una gira por Centroamérica. Pero bueno, esa es la situación hasta ahora en cuanto a Colombia, y continuarán las deportaciones en ese sentido de ciudadanos colombianos que estén en situación de ilegalidad en los Estados Unidos. Bueno, hablando de este tema de migrantes, en fin, ayer Nicolás Maduro se refería nuevamente pues al tema de la diáspora, al éxodo masivo de venezolanos, y les invitaba a que regresaran a Venezuela porque encontrarían una Venezuela mejor. Eso lo presentaba en una exposición pública que hizo. Además, señaló que de acuerdo a la cuantificación oficial, había retornado a Venezuela, según las cifras que maneja el gobierno, 1.200.000 venezolanos. Allí eso entra en contradicción con otros números que maneja la Organización Internacional de Migraciones y también pues que maneja el otro organismo, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en ese sentido, y algunas organizaciones independientes. Pero fíjense lo que está ocurriendo sobre el tema de las migraciones, ¿no? Resulta que ha habido conversaciones, por ejemplo, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, el de Bukele, el de Nayib Bukele, para que deportados, incluso con antecedentes criminales, sean salvadoreños o sean de otros sitios, puedan ser trasladados a cárceles salvadoreñas. Entre ellos se mencionaba integrantes de la banda venezolana El Tren de Aragua, es decir,
que pudieran, como no hay relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos y no hay objetivos claros ni acuerdos hasta ahora para la deportación de venezolanos a nuestro territorio, esos venezolanos que están deteniendo enredadas masivas, pueden ser trasladados a cárceles de El Salvador. Así que hay que estar muy atentos en ese sentido. Sobre esto también hablaba la representante republicana María Elvira Salazar, señalando que esa es la orientación fundamental que se está marcando. Mientras tanto, en el sur de México hay una situación de gran angustia, hay centenares de personas en colas, dada pues la decisión firme del gobierno de los Estados Unidos de no permitir más migrantes ilegales. Están, decía, en cola centenares de migrantes, donde hay muchísimos, pero muchísimos venezolanos, en las oficinas de asilo de México, para solicitar precisamente la formalidad de un asilo y quedarse en aquel país. Es lo que se entiende de todo esto. Así que, bueno, hay que estar muy al tanto de la situación. Vamos con otros temas internacionales también que destacan en la agenda de este día, martes 28 de enero. Bueno, nos ubicamos en el Medio Oriente. Resulta ser que el grupo fundamentalista Hezbollah, cuya actividad política y en armas la desarrolla en el Líbano, está en desacuerdo con que se haya extendido el alto al fuego hasta el 18 de febrero y que tropas de Israel permanezcan en territorio libanés. No lo acepta, decía el secretario general y responsable de esta organización fundamentalista Hezbollah, muy vinculada al gobierno iraní. Entonces, esto puede provocar perturbación y puede generar incluso nuevos conflictos armados en el sur del Líbano. El gobierno israelí ha expresado que aún no se retira del todo porque el gobierno libanés no ha tomado todas las decisiones posibles para ocupar ese territorio donde realizan y ejercen actividad los integrantes del grupo fundamentalista Hezbollah. Así que bueno, sigue tensa la situación en el Medio Oriente. Por otra parte, regresamos a los Estados Unidos. En esa misma reunión que citaba que se realizó en Doral, en un hotel de su propiedad, con los integrantes del Partido Republicano, los representantes y senadores tal vez del Partido Republicano. Digo tal vez porque leía en la información internacional que hablaba de representantes republicanos. No sé si allí suman también los senadores al Congreso. Lo cierto es que anunciaba que ha dado instrucciones precisas al secretario de Defensa, al nuevo secretario de Defensa, para que comience a trabajarse en los Estados Unidos en la llamada cúpula de hierro, es decir, una defensa antiaérea, defensa antimisiles, muy parecida a la que tiene Israel, que ha evitado que el castigo en el envío de los misiles no se registre, los misiles que envían de diferentes partes, antes Hamas, antes Hezbollah, los grupos extremistas del Yemen. Bueno, él ha dado orden que también el territorio de los Estados Unidos deba ser protegido por una llamada cúpula de hierro. Vámonos ahora a Sudamérica, vámonos a Chile, donde ayer fueron imputados 19 integrantes de la banda llamada Los Piratas de Aragua, brazo también del ya famosísimo y emblemático Tren de Aragua. Bueno, imputados por la Fiscalía, en su mayoría venezolanos, por homicidios, por sicariatos, por secuestro, por extorsión, en fin. Y en ello, pues, aparece el caso del teniente que fue asesinado, Ronald Ojeda. Así que, bueno, eso ha ocurrido en Chile. Hoy, 9 de la mañana, hora de Chile, continúa esta sesión judicial, donde habrá otros señalamientos de la Fiscalía y es probable, pues, que se conozca algo más sobre este episodio, donde estaban involucrados fundamentalmente integrantes, repito, de esta banda, de este gang llamado Piratas de Aragua. Bueno, vamos con un poco de deportes. Hay una entremezcla, ¿no? Bueno, preparándonos para la Serie del Caribe, que transmitirá Televen. Ayer, por cierto, anoche ganó Leones del Escogido el campeonato de República Dominicana. Siempre es el equipo, por lo general, más fuerte. Derrotó a los Tigres del Licey. Cardenales de Lara debe estarse preparando también en la escogencia de sus refuerzos para participar en la Serie del Caribe en Mexicali, en México. Y también en fútbol tenemos esta información. Definitivamente, hasta el cierre de lo que será la temporada del fútbol en Brasil, Neymar regresa a su equipo originario, al Santos.
donde juegan los venezolanos Jefferson Soteldo, por cierto, y Tomás Rincón. Serán sus compañeros. Bueno, se rescindió el contrato con Al Hilal de Arabia Saudita y entonces jugará en un proceso de recuperación seguramente para prepararse hacia la selección de Brasil y hacia el Mundial 2026. Entonces Neymar regresa a Brasil. Bueno, y partidos del fútbol internacional también que destacan en las próximas jornadas. El día miércoles hay 18 partidos, son los últimos de la fase eliminatoria de UEFA Champions League. Bueno, mucho más tenemos en esta primera emisión de Noticiero de Televen.